Me gustaría compartir la palabra de Dios junto con ustedes con el sermón titulado El sonido que despierta al mundo. Hay muchos sonidos que despiertan al mundo. Por ejemplo, la voz de una madre despertando a sus hijos por la mañana, el sonido de un despertador, el canto de un gallo en el campo y muchos otros sonidos que despiertan al mundo. Sin embargo, un alma dormida no puede despertar por un despertador, ni por la voz de una madre, ni por ningún otro sonido. En este mundo, el único sonido capaz de despertar nuestra alma es la voz de Dios Padre y Dios Madre. Además, las voces de sus hijos, los santos, haciendo eco de la voz del Padre y de la Madre, pueden despertar el mundo espiritual. Por ello, hay una enseñanza en Ezequiel capítulo 3, donde Dios nos insta a despertar al mundo en su nombre. ¿No es así? Echemos un vistazo a Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Veamos Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Y qué nos dijo Dios que hiciéramos? Los amonestarás de mi parte. Dicho de otro modo, nos dijo que despertáramos a todas las almas, ya que todas están dormidas. Solo despertando podrán distinguir el bien del mal, la verdad de la falsedad, y discernir correctamente el camino entre el reino de los cielos y el infierno. Por lo tanto, si no se les despierta de su letargo, aunque Satanás las conduzca al infierno o a la fosa de la destrucción eterna, no se darán cuenta de ello y solo se limitarán a rendirse a su destino, lo cual es una trágica fatalidad. Por lo tanto, tenemos que grabar profundamente la voluntad del Padre y de la Madre en nuestra mente y corazón y hacer nuestra parte para despertar al mundo, emitiendo el sonido de un despertador espiritual, es decir, la voz de la Madre Celestial. Continuemos con el versículo 18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Considero que este es el clamor que puede despertar al mundo, y esta voz de la profecía se debe proclamar no solo en un país, sino en todo el mundo. En Jonás capítulo 1, versículo 2, hay una escena en la que Dios manda a Jonás que profiera ese clamor para despertar al mundo. Vayamos al libro de Jonás capítulo 1, versículo 2. Veamos el capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Como podemos ver en Jonás capítulo 1, versículo del 2 al 3, Dios le dijo a Jonás que despertara al mundo. Pero en ese momento Jonás tenía mucho miedo de ir a Nínive. Estaba asustado. Esto se debe a que Nínive era la capital de Asiria, una nación enemiga de Israel. Era un país con una religión completamente diferente, donde el pueblo no creía en Dios, sino que adoraba a dioses paganos. Dios le ordenó ir allí y pregonar su voluntad. Además, no era para bendecir al pueblo de Nínive, sino para entregarles el mensaje del desastre inminente que Dios les estaba advirtiendo. Él pensó: si entrego este mensaje, será como firmar mi propia sentencia de muerte tan pronto como llegue. Sin haber visto el desenlace, ya había surgido una situación que infundía temor en el corazón de Jonás. Así, él terminó tratando de huir a un lugar distante llamado Tarsis.
que estaba en la región de Europa. Tarsis está a más de 2.000 kilómetros de distancia desde Jope. Cuando Jonás trató de escapar lejos en barco, Dios creó distintas circunstancias para despertarlo. Y finalmente, reflexionó profundamente, se arrepintió y, pregonando la voluntad de Dios, guió el arrepentimiento a 120.000 ninivitas. ¿No es así? Todos nosotros somos profetas de esta época. Cuando despertemos al mundo, todos los espíritus que duermen se levantarán y prestarán atención a la voz de Dios. Desde una perspectiva física, la religión del pueblo de Nínive adoraba a dioses paganos y no creía en Dios, oponiéndose y difamando al pueblo de Dios. Espiritualmente, era una nación con muchos problemas. Por eso era realmente difícil comprender que todos, en una nación así, desde el rey hasta el pueblo, llegarían a aceptar a Dios. Sin embargo, cuando él procedió como Dios le había indicado, el mundo espiritual, que había permanecido dormido, despertó. Entonces, el pueblo llegó a aceptar a Dios, a quien no conocían, y se arrepintieron ante él. Tal obra de gracia ocurrió a través de Jonás. Pasemos a Jonás capítulo 3. Veamos el capítulo 3, versículo 1. Veamos Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esto significa, despiértalos diciéndoles todo lo que te he mandado. Proclama mi mensaje. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Desde la perspectiva de Jonás, estas personas tenían una fe diferente y habían atormentado a Israel por generaciones, y era una nación poderosa, por lo que esto parecía completamente imposible. Sin embargo, se arrepintieron y volvieron a Dios. Veamos el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. De esta manera, las almas de los 120.000 ninivitas despertaron gracias a este sonido que las levantó. Se acercaron a Dios, se postraron, se arrepintieron y confesaron. Considerando esta historia, ¿qué le sucederá al mundo de hoy cuando entreguemos la palabra de Dios tal como es, en lugar de poner excusas como las diferencias de religión o de circunstancias? Los resultados estarán más allá de lo que podríamos imaginar o anticipar. Al principio, Jonás pensó que si predicaba a los ninivitas, sería apedreado hasta la muerte por ellos. Pero en cambio, se desarrolló una situación opuesta y asombrosa ante sus ojos. Se produjo una situación inimaginable. Hoy reflexionemos una vez más en la voluntad de Dios, quien nos mandó: id y predicad este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado la voz para despertar al mundo. Por lo tanto, no escatimemos nuestra voz, sino expresemos con firmeza y testimonios a cada persona y a toda la humanidad. Estoy seguro
de que Dios nos concederá el poder para despertar al mundo entero, dándonos una voz clara como la de Jonás en Nínive. Así como esta estuvo presente en la historia de Jonás, también hubo una voz en la iglesia primitiva que despertó a las personas del mundo cuando predicaron el Evangelio conforme a la voluntad de Dios. Veamos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. En Hechos capítulo 2, versículo 14, está escrito: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Vayamos al versículo 38 y veamos lo que ocurrió aquel día, cuando él proclamó audazmente. Veamos el versículo 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el sonido que despierta al mundo. Asimismo, cuando prediquemos la palabra de la verdad que Dios nos ha dado a alguien, todas las personas del mundo se despertarán. Dios ha creado este sistema espiritual automático. Cuando predicamos el Evangelio conforme a la voluntad de Dios, ya sea a cada individuo o al público en general, una vez que prediquemos, Dios ciertamente obrará para plantar algo en los corazones de aquellas personas. No obstante, si predicamos sin fe, no lograremos ningún resultado. En otras palabras, puede verse como plantar una semilla que está muerta y no tiene vida. Sin embargo, ¿no dice que la palabra de Dios está viva? Dice que está activa, ¿no es así? Una vez que se predique, diversas acciones y obras comenzarán a tener lugar en los corazones de las personas, llevándolas a transformaciones asombrosas, al igual que todos los habitantes de Nínive, desde el rey hasta la gente común. Ellos no creían en Dios y habían atormentado y obstaculizado a los israelitas durante generaciones, pero todos se arrepintieron y confesaron ante Dios. Dios ciertamente logrará un evento histórico asombroso a través del poder de su palabra. Lo mismo ocurrió en la historia de Pedro. Él predicó las buenas nuevas de Dios a los que no sabían nada al respecto. En ese momento, 3,000 personas se arrepintieron en un solo día. En la actualidad, dado que el tiempo de la profecía ha llegado, Dios continúa abriendo caminos innegables hacia cada nación, desde Samaria hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio diligentemente a los que nos rodean y también a todos los que encontremos en el extranjero. Debemos creer firmemente que nuestra voz es el sonido que despierta a las almas dormidas. Es como el canto de un gallo que anuncia la llegada del amanecer. Alguien debe hacer sonar la alarma e informarles para que puedan despertar de su profundo sueño. Mientras duermen, no pueden comprender las palabras más preciosas y llenas de gracia.
Una vez que se despiertan, comienzan a examinar la Biblia preguntando, «Oh, ¿Dios Madre? ¿Es cierto que en la Biblia se menciona a Dios Madre?» Y a través del estudio de la Biblia, llegan a comprender que Dios Padre y Dios Madre han venido a esta humilde tierra en la carne para perdonar los pecados de sus hijos. Además, al aprender, aceptar y recibir todas las enseñanzas de la verdad, incluyendo el día de reposo, la Pascua y todas las fiestas solemnes del nuevo pacto, muchas almas pueden avanzar hacia el camino del arrepentimiento. Dios lo ha hecho para que una vez que se predique el Evangelio, todos los países del mundo puedan abrir sus oídos. Esta tierra no es en absoluto un lugar grande. ¿Acaso no parece tan pequeña como un grano de arroz desde el espacio? Este mundo es simplemente un menudo polvo, incluso más pequeño que un grano de arroz. Por lo tanto, debemos convertirnos en aquellos que difunden con urgencia este clamor que despierta a todos en el mundo entero. Veamos el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42. Capítulo 13, versículo 42. Veamos el capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y, ¿qué hicieron? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos despertaron. Dios puso el sonido que despierta al mundo en la voz de Pablo, despertando a aquellos cuyos espíritus habían estado dormidos. Dios también ha puesto esto en nuestras voces. Dios nos ha dado el poder de despertar al mundo. El gallo debe cantar por la mañana. Su función es despertar al mundo. ¿No están de acuerdo? Así como Dios creó al gallo para despertar a las personas de su sueño profundo en tiempos en que no había relojes, en esta época, Dios ha dicho a sus hijos, despierten al mundo en mi nombre. Por eso, Él ya nos ha dado la capacidad de despertar al mundo. Nuestras voces no son ordinarias. Dios nos concedió el sonido que despierta las almas de todas las personas del mundo. Y como resultado de la diligente y fiel obra de Pedro, Pablo y Jonás, cumpliendo sus roles, se produjeron cambios inimaginables a su alrededor. Hermanos, la obra más significativa que podemos lograr en esta época es despertar al mundo, ya que esto es lo que Dios nos ha confiado. Debemos ser quienes testifiquen a todas las personas sobre el Padre y la Madre celestiales y prediquen la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha dado. Veamos también la escena que muestra la profecía sobre el grito que despierta al mundo. Ahora, todos deben reconocer que nuestra voz no es simplemente una voz ordinaria, y ya no debemos permanecer en silencio. Debemos transformar nuestras voces en una voz que despierte a las pobres almas que duermen en las tinieblas. Veamos el libro de Josué capítulo 6, versículo 20. Veamos el capítulo 6,
Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Qué aconteció con el muro de la ciudad de Jericó? Y el muro se derrumbó. ¿Qué pasó con la barrera que protegía a sus enemigos como un gran obstáculo frente a ellos? No solo se derrumbó en un instante, sino que el mismo escudo que los protegía cayó, lo que llevó a Dios a destruir a todos los enemigos en la ciudad de Jericó. Dios ha dotado nuestras voces con este tipo de poder, y ahora estamos viviendo en una época en la que Él está trabajando activamente para lograr ese cambio. No les estoy pidiendo que lo hagan con sus propias habilidades. Esto significa hacerlo con el poder que Dios nos ha dado, no con nuestras habilidades personales. Ya que creemos en Dios, debemos despertar con fe a quienes nos rodean y a las naciones. Les pido sinceramente que se esfuercen por despertar al mundo y a toda la tierra. En la historia de Josué tuvo lugar un acontecimiento asombroso porque todos gritaron. Y en la historia de Gedeón, ¿no sucedió lo mismo debido a que todos gritaron? Si guardamos silencio y no gritamos, Dios nunca despertará el mundo espiritual. Cuanto más clamemos y despertemos a los demás, más personas se levantarán. Por lo tanto, debemos seguir despertándolos. Cuando despertamos y entregamos continuamente la luz a los demás, el poder de Satanás disminuye gradualmente. Si los guerreros de Gedeón se hubieran quedado quietos, la notable derrota del ejército madianita no habría ocurrido. Debemos gritar. Puesto que Dios ha dado a nuestras voces el poder especial de despertar al mundo, debemos aprovechar cada oportunidad para despertar a nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos, colegas y quien quiera que sea. Desechen el pensamiento. No se puede hacer. Llevemos a cabo la obra del Evangelio creyendo que el despertar de las personas las llevará a creer en Dios y a arrepentirse, al igual que los habitantes de Nínive, que originalmente no creían en Dios. Esperando que todos los miembros de la familia de Sión puedan ofrecer gran gloria y gozo al Padre Celestial y a la Madre Celestial, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.